Hablar de Opposing Force siempre me trae una gran sonrisa nostálgica, no solo por ser un título al que le tengo tanto aprecio como a Half-Life 2, sino porque también considero que Gearbox hizo un increíble trabajo trayendo muchas mejoras sobre lo que Valve ya hizo con el primer Half-Life. Es una expansión que se ha ganado una gran cantidad de fans por los nuevos alienígenas y las armas exclusivas que trae, sin olvidar todos aquellos como yo que esperan el regreso de Adrian Shepard a la saga principal, que no somos pocos precisamente. Mis jefes no son tan comprensivos. En este vídeo vamos a hablar sobre la beta y todo el contenido sin usar que permanece en los archivos de Opposing Force, incluyendo armas, diálogos e imágenes previas a su lanzamiento oficial, comparándolas con el juego actual. Ya que entre otras cosas, muchos enemigos fueron cambiados de sitio y parece que conseguiríamos algunas armas antes de tiempo. Es un misterio si son imágenes promocionales con los trucos activados o mapas de la beta. Gearbox y Valve nunca lo han aclarado. También echaremos un vistazo a la Press Demo, es decir, versiones privadas que se suelen enviar a la prensa de videojuegos para que las jueguen y hagan un análisis de ello. Generalmente suelen contener pequeños cambios comparado con el producto final, pero que merece la pena comentar, ya que estas versiones nunca son mostradas ni filtradas al público. Pero el caso de esta salió a la luz porque se puso a la venta por un ex empleado de IGN y fue comprado posteriormente por el usuario Vector, que reveló todo su contenido en 2021. Empecemos primero destripando los personajes y enemigos, comenzando con el Black Osprey. Esta aeronave militar es usada por los marines para llegar a Black Mesa, pero al parecer los comandos negros también tendrían su propia versión. Su modelo existe en los archivos sin usar, con varias animaciones, donde se le ve moviendo las hélices o estrellándose con varias partes mecánicas también modeladas. No se sabe si Gearbox planeó en un principio que nos enfrentaríamos a uno, ya que de los pocos sitios que se me ocurren donde quedaría bien es en la superficie del capítulo El Paquete, especialmente en la zona del mortero donde un comando negro nos dispararía con él. Su existencia en el canon diría que es un tanto cuestionable, mientras que el jugador jamás los ve. Hay una imagen promocional donde se puede ver uno con dos comandos negros bajando por unas cuerdas, prácticamente idéntico a los marines de los capítulos como el de tensión en la superficie, del original Half-Life. Y dado que no se me ocurre otra forma de cómo los comandos negros pudieron acceder a Black Mesa, creo que se da por hecho que este fue su medio de transporte. Al fin y al cabo, Shepard se enfrenta a un Apache de los comandos, similar al de los marines, solo que con una capa de pintura negra. No es ninguna sorpresa que mods como Svinkov hayan traído de vuelta al Black Osprey, ya que siempre aprovechan el material y los enemigos no usados de Half-Life para dar más variedad a los combates. El Pit Drone ha sufrido ligeros cambios antes del juego actual. En sus primeras versiones iba a tener un dispositivo en la cabeza que se cree que sería controlado por los Shock Troopers, dando a entender que eran aliens esclavizados, recordándonos a la situación de los Vortigaunts con Nihiland. En su siguiente versión se eliminó el dispositivo, pero su textura y su cara tienen un color un poco más claro y en general menos detallado. Esto se puede ver fácilmente en varias imágenes de la beta donde aparecen. En la Press Demo se reveló que el Pit Drone iba a tener unos sonidos totalmente distintos, recordándonos a un niño gritando de forma aguda, o hasta una puerta oxidada si le echáis imaginación. Os dejo algunos audios para que lo oigáis a ver qué os parecen. Recomiendo bajar un poco el volumen por lo chirriante que suenan. El Shock Trooper tuvo dos tipos de pieles distintas durante la beta. En la primera se puede ver que iba a ser de color naranja, tal y como se aprecia en la imagen promocional de Opposing Force que mostré antes. Su segunda textura presenta un tono verde oscuro. Este cambio solo se puede ver en otra versión del mismo arte promocional. El Shock Roach es otro enemigo que pasó por dos texturas distintas. En la primera tendría un color amarillo con sus apéndices siendo blancos. En su segunda revisión su piel ya sería azul, pero sus apéndices aún mantendrían su coloración blanca, tal y como podemos ver en una vieja foto de la beta. Gracias a la Press Demo se nos revela que Gearbox usó sonidos de cerdos de librerías de sonidos públicas para el Voltigor, ya que durante la beta no estaban postprocesadas, haciendo más evidente su origen. Os dejo algunas muestras de audio. El bebé Voltigor en la Press Demo tiene una coloración más roja, mientras que en el actual Opposing Force su textura es rosa clara.
El zombie guardia contiene todas las animaciones del zombie científico sin usar, dado que poseen el mismo esqueleto. Es bastante lógico que Gearbox simplemente las porteó sin tener ningún plan para ellas. De hecho, se puede portear su modelo a la campaña de Half-Life, reemplazando al zombie original, y funcionará sin problemas. El zombie marine tiene una animación sin usar en los archivos donde se levantaría del suelo. No se sabe dónde se usaría, pero una explicación que se me ocurre tras investigar es que se combinaría junto a la animación en la que está tumbado en el suelo, y se levantaría al acercarnos, como si se hubiera hecho el muerto, descartándose por alguna razón. El Gonome posee dos animaciones sin usar. En la primera podemos ver que en algún momento de su inteligencia artificial saltaría por su presa, o puede que se planeó para una escena. En la segunda le veremos haciendo un baile donde aplaude tontamente. Como curiosidad, esta animación fue reusada posteriormente en Blue Shift, antes del accidente. Si interactuamos varias veces con la cámara de seguridad que monitoriza el sector de materiales anómalos, veremos un científico empezando a bailar como el Gonome, a modo de huevo de Pascua. Gordon no tiene por qué oír esto. Los marines de Half-Life se encuentran en Opposing Force sin usar y... ¿cómo? No hablo de los aliados de Shepard, sino de los originales, a los que se enfrenta Gordon Freeman, los que son fácilmente reconocibles por tener un peor modelo. El caso es que pueden ser invocados con la consola, al escribir Impulse 76, aunque lo más seguro es que la primera vez os dé un error en la caché. Con volver a cargar el mapa e intentarlo de nuevo os saldrá. Para sorpresa de muchos, están programados para dispararnos, pese a ser de su misma facción. También atacarán a nuestros soldados aliados, pero no a los comandos negros, lo que sugiere que estos son una modificación de los marines originales, al tener una inteligencia artificial similar. Los científicos de materiales peligrosos contienen casi todas las animaciones de los científicos normales de Half-Life sin usar en los archivos, como la de tomando el café sentado o escribiendo algo en la pizarra. Todas estas están más relacionadas a las de antes del accidente de Black Mesa. Nuestro segundo guardia favorito con cierto problema de sobrepeso tiene una historia de fondo bastante interesante. Para empezar, se planeó que viésemos algún Otis de color negro en la press demo, que fue posteriormente eliminado y ya no figura en las carpetas de Opposing Force. Pero aquí viene lo raro. Por alguna razón, Gearbox trajo de vuelta al Otis negro en Blue Shift para quedarse nuevamente sin usar en la campaña, con la diferencia que esta vez no borraron sus archivos. Se sabe por las fotos tomadas de la beta que Otis llevaría en principio un casco, que nos puede recordar a su modelo en el multijugador de Opposing Force. Aunque su modelo oficial es imposible de recuperar, algunas personas han intentado recrearlo, viéndose de esta forma. También tiene un montón de animaciones que nunca vemos en Opposing Force. Esto se debe de nuevo a que su esqueleto es el mismo que el de Barney, y por ello Gearbox simplemente porteó todas ellas sin planes de usarlas. El modelo del equipo científico con el traje HV tiene una variante en la que se le puede quitar el casco, para revelarnos que es el mismísimo Gordon Freeman, y con gafas de sol nada menos. Hombre de pocas palabras, ¿eh? El sargento de instrucción tiene varias animaciones sin usar, donde se le puede ver sacando unos prismáticos, tocando un silbato y usando un megáfono. Aunque se puede deducir en qué secciones de la pista de entrenamiento usaría dichos instrumentos para hablar a Shepard, no hay nada oficial ni qué fin tendrían. En la press demo tiene una cara y unas texturas un poco distintas. Os muestro las comparativas con el juego actual. El médico tiene una variante negra que nunca vemos en el juego, siendo un caso similar al de Otis. En una foto de la beta se puede apreciar dónde le veríamos. El ingeniero tiene en la press demo un poco más de barba, aunque es un cambio casi inapreciable. Uno de los soldados fue eliminado de la campaña, apareciendo solo en la intro, dentro del Osprey. Curiosamente, en la beta iba a aparecer con una escopeta en algunos niveles, fue finalmente reemplazado por este otro soldado. Hagamos ahora un breve análisis a las armas cambiadas y descartadas. Por el nombre en los archivos, se sabe que Adrian Shepard iba a poder usar granadas aturdidoras en algún punto del juego, posiblemente de forma similar a las que se usan en Counter-Strike. Es un poco difícil de ver, pero los comandos negros llevan granadas aturdidoras en su traje, aunque en la versión final solo nos lanzarán las explosivas. Quizás se planeó que fuesen a usarlas y que las pudiésemos recoger al matarlos. Al igual que en Half-Life, la pistola de 9 mm iba a usar un silenciador. Su modelo y su animación fueron porteados a Opposing Force, aunque lo más seguro es que Gearbox nunca tuvo planes de usarlo. Debido a que la posición visual del arma es distinta en Opposing Force, el silenciador está flotando por debajo de la pistola. El cuchillo tiene dos animaciones sin usar. En la primera parece que lo cargaríamos para hacer más daño, similar a la llave inglesa. En la segunda asestaríamos una puñalada. Ambas animaciones parecen estar relacionadas.
La lengua del arma Barnacle, además de ser anteriormente blanca, iba a poder adherirse a cualquier pared o techo, tal y como se ve brevemente en un vídeo tomado del E3. En el producto final solo se enganchará a la biomasa seniana y a los enemigos. Opposing Force tiene algunas conversaciones sin usar, que fueron dobladas al español. Esto no es una sorpresa, dado que el propio Half-Life y hasta Blue Shift y Decay también tienen diálogos traducidos que el jugador nunca oirá. Todo parece indicar que el capítulo No estamos solos iba a ser más largo, ya que siempre se ha sentido un nivel ruseado y corto, pero es memorable por el encuentro con Gordon Freeman saltando a Sen. Otis y un científico estarían hablando sobre el cañón de desplazamiento, cuando lo activarían sin querer y les llevaría a Sen. Esto explicaría por qué encontramos a un científico teletransportándose con el arma sin ningún tipo de explicación. ¿Qué es esto? ¿Un arma transportadora? ¡Baje eso! ¿Por qué les gusta tanto jugar con nuestros prototipos? ¡Cuidado! ¡No! ¡Otra vez no! El científico de la enfermería tiene una línea al final de su conversación que nunca es escuchada. Me temo que estos soldados no van a conseguirlo. Espero que tenga mejor suerte ahí fuera. Si no, ninguno de nosotros saldrá vivo. El Otis, que nos abre las puertas para salir de la enfermería tras conseguir el chaleco, tiene también una línea que no se la llegamos a oír. Personalmente creo que si encontrásemos más soldados como usted, saldríamos divinamente de este código 4. Otro Otis, antes de llegar al complejo Lambda, nos diría una única frase sin usar. Lo interesante de esto es que no sale ninguno en esta sección. Hay uno muerto cerca de un cuchillo, lo que nos hace suponer que originalmente iba a estar vivo. No estoy seguro de poder fiarme de usted, pero no sé qué otra cosa puedo hacer. Si consigue escapar, acuérdese de mí. Los guardias de seguridad normales tienen dos líneas nunca escuchadas. Sin contexto, seguramente serían usadas cuando Shepard los disparase a propósito, o quizás al ver a un comando negro. ¡No! ¡No me mate! ¡No quiero morir! Los marines tienen también conversaciones sin usar. Un soldado tiene una sola frase al empezar el capítulo Profundidad Total. No entre ahí, cabo. Ese monstruo acabó con mi pelotón. Lo interesante es que no existen soldados en este nivel, ni tampoco sabemos a qué tipo de monstruo se refiere, ya que los únicos enemigos de esta sección que aparecen son los Pit Drones y un Bullskid. Durante el capítulo Uniforme Foxtrot, los dos marines acorralados en el edificio por los comandos negros dirían dos frases más al ver a Shepard. Me encantaría devolvérsela a esos tíos. Agarrar uno de esos rifles. Les enseñaría un par de cosas sobre la paciencia. Contigo aquí ahora tenemos el factor sorpresa de nuestra parte. No esperan que seamos 3. En el mismo capítulo, tras pasar la zona subterránea de Voltigors, los tres soldados que planean ir a la presa donde está el Gargantúa tienen también dos líneas nunca escuchadas. Shepard, tío. Pensábamos que te habían evacuado ya. Tal vez ahora tengamos la potencia de fuego suficiente para abrirnos paso. Al menos podemos intentarlo. Opposing Force contiene varios sprites 2D en las carpetas. Por alguna razón hay varios iconos de ordenadores normales y rotos con la paleta gráfica designada para aparecer en el HUD. Un sprite de una explosión nuclear también existe. Seguramente Gearbox tuvo planes de que el jugador pudiese ver cómo estalla Black Mesa desde el Osprey con G-Man, pero se retiró por motivos desconocidos. En los archivos hay una especie de hada y de esfera blanca similar a los que vemos al final del juego. No se me ocurre pensar para qué iban a usar el hada, salvo que fuese algún tipo de broma de un desarrollador. Randy Pitchford, expresidente de Gearbox, tiene un clip de audio suyo puesto al revés, que teóricamente sonaría antes de empezar la batalla final contra el Jin Worm, de forma similar al enfrentarnos al Icon of Sin en Doom 2. No se sabe por qué se retiró, aunque hay jugadores con ciertas dudas que sí que lo han llegado a oír. Yo por mi parte, por más que he puesto el oído, nunca lo he escuchado. Una versión distinta de la corneta existe en los archivos sin usar, pero no tiene tanta reverberación como la del juego. Pasemos ahora a comparar varias fotos y algunos vídeos recuperados de la beta, que en muchos casos nos dan bastantes pistas del estado de la expansión y cambios en la dirección de su desarrollo. No hay una fecha exacta de estas fotos, pero se presume que se tomaron a principios o incluso a mediados de 1999.
Para empezar, se ve que al comienzo de la enfermería conseguiríamos la llave inglesa y la Desert Eagle. También nos encontraríamos con varios zombies por los pasillos, tal y como varias fotos y un vídeo del E3 nos muestra. Tras salir de la enfermería, en la habitación de los láseres íbamos a encontrarnos dos pit drones. La imagen parece ser bastante antigua, dado que aún llevaban el dispositivo que los controlaba en la cabeza. Al salir a la superficie, el Vortigaunt con el cuchillo clavado en el suelo está completamente ausente en la beta y en la press demo. El edificio con el Headcraft aún no se había añadido, y en su lugar hay un acceso estrecho por el que pasaríamos. Un poco más adelante veríamos a un pobre Otis electrocutándose con la valla. En la beta había una puerta cerrada a la derecha del conducto de ventilación. Esta puerta posteriormente se eliminó, posiblemente para no confundir demasiado al jugador de hacia dónde tenía que ir. Esta foto seguramente os resultará familiar. Son dos marines con el modelo de Half-Life saltando de un camión, seguramente para ayudar a Shepard. En el producto final todo esto se cambió por uno de los robots amarillos de Black Mesa, en una piscina radiactiva. Y por si os lo preguntáis, la animación de los soldados saltando del camión ni siquiera existe en los archivos ni en la press demo. Hay dos versiones distintas del sector al que llegamos tras coger el tren de Black Mesa. En una vemos el modelo antiguo de Otis y un Vortigaunt. En la otra versión, el Vortigaunt fue cambiado por un Shock Trooper. Cerca de allí parece que nos encontraríamos con los pit drones, en vez de los zombies guardias. Extrañamente, uno de los marines del original Half-Life estaría presente ayudándonos. Otra foto tomada desde distinto ángulo nos muestra un Vortigaunt con los pit drones, algo bastante curioso, ya que los Senianos y la raza X casi nunca aparecen a la vez, dado que Gearbox quería dejar a la libre interpretación del jugador su relación. Y para echarle más leña al asunto, otra imagen tomada del E3 existe en la misma zona, donde se ve a un Otis disparando un zombie marine. Parece que este sector cambió mucho la posición de los enemigos a lo largo de su desarrollo. Pues eso ha sido todo sobre la beta de Opposing Force y el contenido sin usar que no aparece en la campaña. Lástima que bajo mi punto de vista esta beta no es tan interesante como la de Half-Life. Quiero decir, se descartaron varias cosas, sí, pero muchas de ellas son menores o casi sin importancia. Aún así, da la sensación de que Gearbox tenía muy claro desde el principio cómo quería hacer la expansión. En resumen, no hay mucho a destacar salvo por la eliminación del Black Osprey, los constantes cambios de las posiciones de los enemigos a lo largo de los niveles y las variantes de color retiradas. Pues como siempre, muchas gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.